aquí empezando a darle forma al sombrero de la Catrina. Lo que estoy haciendo es cosiendo un encaje porque quiero que se vea muy lindo. Si les gusta la historia de las Catrinas, no se pierdan este video porque la verdad es que Margarita, que es nuestra creación familiar, está a punto de dar forma. El origen de la Catrina. El Día de Muertos en México es una celebración única en el mundo. Se trata de una festividad que mezcla un antepasado azteca con tradiciones cristianas de la influencia colonial española y que hoy se ha convertido en un ritual cargado de color y simbolismo, que ha traspasado fronteras y llega incluso a la moda y a otras fiestas populares. Las Catrinas, símbolo por excelencia de esta celebración. En la actualidad se relaciona el personaje de la Catrina con la tradición de recordar a los muertos. Sin embargo, su creación es una crítica política a las condiciones de desigualdad en los cuales vivía la mayoría de las personas del siglo XIX y XX. Aunque hay muchos mitos que se relacionan con ella, algunos de los más antiguos corresponden a la civilización mexica. De esta se desprende la existencia de Mixtlatelcutli y Mixtlacaxíhuatl, unos esposos que se encargaban de regir el inframundo y ver o ignorar a las almas que llegaban a él. Mixtecaxíhuatl era conocida por ser la figura femenina que actualmente rige el Día de los Muertos, a través de su representación en forma de esqueleto humano y vestida de gran señora. Puede ser que su relevancia no era muy elevada entre la civilización mexica, pero una vez al año se le hacía un sacrificio humano. Para comprender su rol, es importante saber cómo se constituía el inframundo. De acuerdo a esta civilización, una vez que una persona moría, éste se iba a 4 lugares distintos, dependiendo de cuáles habían sido las circunstancias de su muerte. Al Tlalocan iban aquellos que habían muerto en el agua o si les había caído un rayo. Al Mixtlán iban si su deceso había tenido causas naturales. Al Tonatitáhuac iban las mujeres que habían muerto en parto y los guerreros que habían derramado sangre en las filas de combate. Y por último estaba el Chichihuacuatl, al cual iban los bebés que morían antes y durante el nacimiento. Se dice que esta fue una de las pocas figuras que sobrevivió tras la conquista, pues se cuenta que los indígenas escondían vestigios de sus antiguos dioses dentro de los nuevos, haciendo pequeños hoyos dentro de la mera de su santo. Se cree que el culto a esta deidad se transformó en una mujer en el tiempo de la colonia, pues se le veía rondando los campos y robándole la vida a los hacendados que hacían sufrir a sus hijos. Sí, esta pequeña historia de Mixtlatehuacotl también tiene una sutil conexión con la de La Llorona. Con el paso de los años, la mujer y el inframundo se vieron conectadas con la representación de la fertilidad de la tierra, mostrando que después de ella también había vida, pues para las distintas culturas que se encontraban en México, la muerte no era el fin, sino el inicio de una nueva vida, un nacimiento. Si nos alejamos de las culturas prehispánicas y nos adentramos en tiempos posteriores a la colonización, también encontramos un origen de la Catrina, como ésta adquirió gran popularidad y se convirtió en parte de la historia contemporánea de México. En el pasado, la palabra Catrín definía a un varón elegante, delgado y bien vestido, normalmente de la aristocracia, el cual iba acompañado de alguna mujer con las mismas características. En el siglo XIX, el nombre también hacía alusión a la alta sociedad afrancesada de aquella época. De ahí que a las personas bien vestidas hoy se les conoce como Catrín o Catrines. La Catrina es una figura femenina de más de 100 años de historia. Durante los tiempos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, muchos periódicos de la época, como El Hijo del Aguizotle, realizaban concursos de calaveras. Estas iban acompañadas de textos satíricos en versos, de los cuales se criticaba la situación del país, así como las clases privilegiadas. Se retrató y exhibió a los pesares de las personas que sufrían las grandes diferencias sociales durante el Porfiriato. Entre los grabadores que destacaron en las calaveras fueron Santiago Hernández, Manuel Manilla y, por supuesto, José Guadalupe Posada. Los esqueletos y cráneos acompañados de textos que criticaban la forma irónica de la situación del país y los hábitos de las clases privilegiadas se convirtieron en un elemento muy popular entre la población y se reprodujeron en lo que en ese momento se llamaban los periódicos de combate.
José Guadalupe Posada trató de acentuar el carácter festivo y el ingenio cargado de crítica que en ese momento definía de gran manera al pueblo mexicano. Originalmente la llamó la calavera garbancera y suponía una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. Las garbanceras eran las indígenas que dejaban de vender maíz para vender garbanzos, pretendiendo ser europeos y renegando así de su propia raza, herencia y cultura. La Catrina representa una crítica a muchos mexicanos pobres que quieren aparentar un estilo de vida europea que no les correspondía. En los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. Posada creó a la calavera desnuda, adornada únicamente con un sombrero. La razón por la cual la calavera se encontraba desnuda era una alegoría a quienes no poseían nada material. Sin embargo, el sombrero de plumas de avestruz era típico accesorio de la época de aquellos franceses que eran adinerados, utilizado únicamente en las clases privilegiadas. Posteriormente, el muralista Diego Rivera la bautizó como la Catrina y le dio gran difusión en su arte. Rivera, en 1947, fue quien le dio su atuendo característico con su estola de plumas al plasmarla en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en donde la calavera aparece con su creador José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera y con Frida Kahlo, actualmente encontrada en el Museo de Diego Rivera. Fue así como la calavera garbancera se transformó en la elegante Catrina. En Aguascalientes, de donde es originario Posada, se realiza el Festival de Calaveras. Este festival se realiza del 25 de octubre al 3 de noviembre en la isla de San Marcos. En la actualidad, esta versión de la calavera con flores, aterradora y hermosa a la vez, es una fuente de inspiración en muchas fiestas de disfraces, tanto dentro como fuera de México. Recordemos a las calaveras vestidas de gala y bebiendo pulque, ya sean fiestas de alta sociedad o del pueblo, mostrando que para la clase y la cuna daba exactamente lo mismo al momento en que la muerte llegara a cada uno de ellos. Esta era la Catrina. Aunque su imagen se asocia mucho con el Día de Muertos, la Catrina hace referencia a muchas situaciones sociales. Un tono satírico en que no se salvaron ni Porfirio Díaz ni Emiliano Zapata. En el 2010, la Catrina cumplió 100 años de haber sido creada por Posada, por lo cual se hizo un cortometraje alusivo al centenario de esta, el cual se llama La Catrina en Trajinera. También en este año, durante el Final Nacional de San México, el traje típico ganador fue el de la Catrina, un llamativo traje de color fuchsia portado por Tiaire Oliva, representante del estado de Sinaloa. Dependiendo del contexto histórico, esta puede tener y adquirir distintos significados. Para las culturas prehispánicas puede significar la muerte, para figuras como Posadas, una crítica social. Él aseveraba que la muerte es democracia, ya que al fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y para nosotros, bueno, pues es una muestra de nuestra identidad, una forma de rendirle culto a nuestros muertos y saber que tarde o temprano todos seremos llevados para allá, según cuentan nuestras leyendas. Margarita es la creación de esta familia, bautizada así por mi abuela, la señora María Modesta Garavito Hernández, quien a forma de burla le dice mi amiga. Mi abuela el día de hoy cuenta con 102 años y seguimos disfrutando de ella, esperando que siga con nosotros muchos más, deseando que Margarita, su amiga, no se la lleve pronto. Mexicanos al fin de cuenta, ¿quién seríamos si no nos burláramos de la muerte, ya que todos vamos para allá? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamará? Sofía ya no, porque está la gata. Entonces Sofía me gustaba. ¿Cómo se llamará? ¿Algún pariente tuyo que conozcas? Ay, no, pariente no. No, En ese caso mi abuela. Margarita. ¿Margarita? ¿La diosa de la cumbia o cómo?
No, pariente, yo ni sé si... Margarita, entonces ¿se va a llamar Margarita? Pues no sé si les guste. Claro, Claro, que sí. nos gusta. Es nuestra diosa de la cumbia. ¿Tú la estás bautizando? Pues bueno, sí se me ocurrió Margarita. Perfecto. A partir de ahora será Margarita. Margarita.